Ustedes se fijan, en esta fotografía del planeta, tengo claramente puesto el punto de los egipcios y los griegos. No aparecen los aztecas y los mayas. Y ahí está Quito, la única ciudad ombligo del mundo que hará que cambie la historia de los incas, porque Cusco perderá hegemonía, no será el ombligo del mundo, y Quito es el punto central de distribución. No existe, he revisado todos los escritos, las obras posibles, no existe ninguna información que los egipcios o los griegos, imagínate quién habló de Platón, Aristóteles, de los egipcios, de todos los faraones, no hay ningún edificio, ninguna ciudad, ningún monumento sobre el centro de la tierra, mas sí existe Quito, la ciudad de los incas. Y entonces, como tenemos en el centro de la tierra la perfección de luz y sombra, porque en Quito la sombra de invierno es igual a la sombra de verano, y entonces, díganme, ¿cómo se dice perfecto en quechua? En quechua se dice perfecto Quito, pero no como en el español Quito. Se dice Quito, que significa perfecto, porque en el centro de la Tierra la máxima angulación del norte es tan igual que la del sur, y son los extremos, que es junio 21 y diciembre 22, y exactamente cuando las sombras empiezan a cortar y dan 3 meses precisos, tenemos los equinoccios, pero no en el Cusco. En el Cusco los equinoccios no son perfectos. Los equinoccios son perfectos en el centro de la Tierra, y es exactamente cada 23 de septiembre y 22 de marzo. Entonces ustedes pueden entender ahora por qué Atahualpa, un noble quiteño, bajo la influencia de sus padres abuelos, se vino contra el Cusco cuando ellos debían conquistar el hemisferio norte. Porque si los incas supieron que la tierra es redonda y tiene una línea central, y el imperio de los incas está aquí, y está aquí Quito, los incas sabían que al existir un punto central, entonces el planeta es también tan grande hacia arriba. Y Huayna Cápac quiso la conquista del hemisferio norte. Si ustedes revisan los escritos, los incas ya habían visitado la tierra de los chibchas, de los mayas, de los aztecas por mar. Y Atahualpa fue nombrado el gran jefe para visitar el norte. Entonces él dijo, antes de continuar hacia el norte, yo debo de exterminar a los incas de Cusco. Es por eso la gran guerra civil. No es la guerra civil por el mando, por ser inca. Es la guerra civil por la conquista del planeta. Cual Hitler, cual Napoleón, cual Alejandro Magno, los incas quisieron conquistar el planeta. Entonces, ahora voy a venir al Cusco. ¿Pueden ustedes creer que en el templo solar del Cusco tenemos el reloj solar más importante de todo el imperio de los incas? ¿Alguien podría citarme dónde? Tiene que ser en el Templo del Sol, en el Coricancha, en la Casa de Oro, la Casa Resplandeciente de Oro. Pues las fotografías me ayudarán. ¿Dónde son estas fotografías? ¿En qué calle? Que está fuera del Coricancha. Agua Pinta. Dígame, ¿qué colega explica esto? Es increíble. Pues aquí estoy trabajando muy austeramente en una escalera y tomo un punto de referencia, una ménsula. Es el 21 de junio y la sombra, increíblemente, como era en oro, las ménsulas no son las piedras que tenemos ahí tan pequeñas, porque como era en oro, las ménsulas eran mucho más grandes. Y entonces la sombra baja hacia otra ménsula con una perfección matemática. Es el 21 de junio, el solsticio de invierno, es el máximo alejamiento del planeta del Sol, es el perihelio, nombre común es solsticio, es el perihelio del planeta. Y entonces, ahora, de igual manera se marcará del mismo punto donde estoy tomando esta fotografía, el 22 de diciembre, baja hacia otra ménsula que tiene las formas de un pecho femenino, ¿ustedes ven? Y angula exactamente sobre otra alineación. Entonces, hemos visto aquí las dos máximas angulaciones de luz y sombra en el Coricancha. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces en el Gran Templo del Sol? Pues, realmente, este es el Sol y este es el planeta. El planeta gira sobre su eje, tenemos el día y la noche. Y el planeta gira alrededor del Sol, ley de Galileo Galilei. Tenemos a los físicos científicos alemanes, Kepler y Kepler, que dicen que el planeta va alrededor del Sol
se acerca, es el afelio, y se aleja, es el perihelio. Si este es el Sol y el planeta está aquí, ¿hacia dónde se debe dirigir la sombra? Hacia allá. En 6 meses el planeta está a este lado, y entonces la sombra se tiene que dirigir hacia el otro extremo. ¿Se imaginan ustedes de qué estoy hablando? Estoy hablando de la velocidad del planeta en el espacio. ¿Alguien quisiera sugerirme? Si mi sombra va hacia allá, es invierno. Entonces el planeta está aquí. Ahora mi sombra está hacia el otro extremo, entonces el planeta ha ido al otro lado. Entonces el planeta se ha movido. Es movimiento. ¿A qué velocidad ustedes creen que se mueve el planeta en el espacio? Pues está marcado en los relojes solares. Y entonces, como nosotros tenemos que guiar, como para niños, lo tengo que marcar de una manera sobresaliente. Y entonces está en mi próximo grupo de fotografías. Aquí. ¿Podríamos ustedes leer qué dice aquí? Pues este es mi trabajo de más de 12 a 15 años. 108.000 kilómetros por hora es la velocidad del planeta del espacio y está marcado en los relojes solares de los incas. Entonces, ahora tenemos las dos sombras, la de invierno y la de verano, en el mismo reloj solar. Sabemos perfectamente que la máxima angulación del planeta en el espacio, del polo norte al polo sur, es de 23 grados, 27 minutos, 42 segundos. Pues ustedes pueden ver una fotografía moderna que ayuda bastante, que el polo norte y el polo sur no es vertical. Por tanto, la línea ecuatorial no es horizontal, sino está inclinada. Pues eso los visitantes lo saben mejor que nosotros. ¿Podrían creer ustedes que ese eje de inclinación está duplicado con una perfección matemática en los relojes solares? Pues sí, está perfectamente diseñado el doble del eje de angulación del planeta en el espacio. Por esta pregunta, sin saber leer ni escribir, tuve un grupo y al director del Observatorio Monte Apache de los Estados Unidos. Ya se imaginan lo que me he ganado con esta gente. Y yo no lo podía creer cuando le dije al doctor Kurt Anderson, si la sombra de invierno está aquí y la sombra de verano está aquí, ¿cuánto mide este ángulo? Mide exactamente el doble del eje de inclinación del planeta en el espacio, y llega, el doctor me dijo 47 grados. Y yo le dije, doctor, casi. La máxima angulación de luz y sombra en el planeta es de 46 grados, 56 minutos. Y entonces, ahora, nosotros por motivos de trabajo debemos ingresar al Coricancha. Explicamos los templos, explicamos el templo del sol, el torreón solar. Pues, sobre estas premisas, quisiera que ustedes vean unas fotos que son dignas de apreciarlas. ¿Es posible? Tenemos el reloj solar más científico de los incas, original al 100% dentro del tambor solar. Pues esta piedra, Ménsula Mayor, está movida, pero aún trabaja, pues está a unos centímetros de su lugar original. Pero esta de aquí jamás se ha movido. Pues estoy tomando una original para ver hacia dónde baja la sombra del mediodía con 30 minutos en junio y descansa exactamente sobre una ménsula. Muchos dicen que esto es piedras para poder transportarlas. Estas son piedras pequeñas. En Sacsayhuamán necesitamos estas ménsulas. Y de la misma piedra baja hacia el otro extremo. Y en la otra ménsula está rota, pero está exactamente sobre la otra. Entonces, aquí tenemos elementos más que suficientes para poder decir que los incas han desarrollado la astronomía a tal extremo que les ganamos a los chinos, que han inventado el vidrio, el papel. Nosotros tenemos los relojes solares más precisos, y entonces en el Coricancha falta
Lo que felizmente uno de nuestros colegas, Fernando Elorrieta, a quien lo he felicitado personalmente, tenemos las tianas del sol, la sentadera del sol. Entonces, ustedes tienen que ver que este elemento falta en el Coricancha, que fue en oro. Esta mesa solar, con sus hendiduras, falta en la base del templo del sol, porque ustedes van a poder apreciar una vez más que aquí existe algo así como una repisa de piedra, donde descansa la sombra. Entonces, todos nos preguntan, ¿por qué la fiesta del sol es el 24 de junio? Y no el 21, que es el solsticio. Porque los relojes solares funcionan al mediodía. La sombra oscila exactamente del 22 de diciembre al 21 de junio, en 6 meses y 6 meses, y en cada 4 vueltas. ¿Qué tenemos en cada 4 vueltas? El año bisiesto. Los incas conocieron perfectamente el año bisiesto. Y entonces el sol descansa en este punto 5 días. Para los incas, el sol ingresa a su casa el 21 de junio, descansa allí hasta el 25, y porque el 25 empieza a regresar. Por tanto, la fiesta del sol, el sol descansa en su casa el 22, 23 y 24 de junio. Y el 24 de junio es el día más corto del año, por tanto había que rogarle al sol que regrese. Esto aún es mucho más interesante, porque estoy hablando, aquí está el Coricancha, el norte, el sol se aleja hacia el norte y llega un momento en que el sol se detiene y es el 21 de junio. Y entonces hay que rogarle al sol que por favor no se aleje más, porque terminará la vida en la Pachamama. Hay que rogarle a Dios, Huiracocha, Tercimuyo, Pachayachachi, que regrese. Y entonces hay que hacerle la gran fiesta del Inti Raymi el 24, y el 25, increíblemente, el sol al mediodía empieza a regresar. Y en 6 meses se ponen helados en el extremo sur, y entonces llega el 22 de diciembre, increíblemente el sol se vuelve a detener, el 22 de diciembre en su máxima angulación del punto sur, y entonces el sol se detiene otra vez 5 días. Entra el 22 de diciembre en su segunda casa, que es el medio año del año solar inca, y sale el 26 de diciembre. Y el sol se detiene en el Japajinti Raymi el 23, 24 y 25 de diciembre. Días fundamentales en nuestro planeta: 24 de junio Inti Raymi, 25 de diciembre y Navidad. ¡Qué increíble! Y tenemos las 2 fiestas mundiales. Entonces, ¿qué pasa con la astronomía moderna? La astronomía moderna dirá, los 2 puntos máximos donde el sol se detiene, ahora son los trópicos. Es el trópico de Cáncer y es el trópico de Capricornio. Y entonces los incas dijeron, mi imperio tiene que estar entre los máximos puntos de angulación de luz y sombra del planeta. Porque, ¿qué ciudad inca tenemos sobre el trópico de Capricornio? Donde el sol se siente en su casa directamente vertical, la ciudad de Atacama. Ustedes pueden revisar el nombre: Atacama, Atahualpa, Joriatao. Atao es una palabra muy importante. Kama, el que ordena. Es el punto desde donde regresan los rayos del sol, y es la Navidad o el segundo solsticio de verano para el hemisferio sur de la Tierra, y en 6 meses se asentará en el hemisferio norte. Pero en 3 meses de Atacama se asentará en Quito, y recién es el centro de la Tierra, y de Quito para arriba faltará. Y entonces los incas tuvieron mucho tino en querer conquistar el hemisferio norte, hasta donde se asienta el sol, que será el trópico de Cáncer. Increíblemente los incas dedicaron todo esto. Y entonces tenemos unas fotografías que nos ayudan a interpretar científicamente el año solar de los incas en Ollantaytambo. A Ollantaytambo debemos ponerle un énfasis increíble en cuanto guiamos, porque es la ciudad viviente que está todavía cerrada por grandes muros. Tenemos el doble puente colgante y tenemos el gran cerro Pincuyuna. ¿Cómo no le va a gustar al turista demostrarle que el sol no sale por el este? El sol sale unas veces por el norte, y será el Inti Raymi, y unas veces sale por el sur, se va hacia el sur, se va hasta el cerro, que es de Inti Jabarín, algo así.
Este es el Pincuyuna. Y aquí hay otro cerro. El sol del 21 de junio está aquí. En 6 meses debe de venir hasta aquí. Y entonces, increíblemente, acá tienen el año solar de los incas. ¿Qué hace Huamampoma de Ayala? Influenciado por los españoles, le da los 12 meses del año. Entonces, viene una información mixta. Todos pensamos, este es un libro muy interesante para poderse ayudar en astronomía, porque tenemos aquí unas fotografías maravillosas del colega Elorrieto. Por cuestiones de trabajo, se debe de marcar para que el turista pueda apreciar de mejor forma. No puede ser posible, solo faltaría que esa hoja no existe en este libro. Aquí está. Ustedes pueden apreciar que por motivos didácticos he marcado el punto de salida del sol de invierno, que me ayude esta fotografía, y el punto de verano. Pues aparentemente el sol solamente descendería hasta aquí. El sol besa la otra montaña. Esta fotografía, si ustedes leen, está tomado desde Incahuatana. Por tanto, de Incahuatana se ve en el centro de la montaña. Si ustedes recuerdan muy bien, en la montaña del Pincuyuna, aquí donde pongo mi dedo, hay una gran habitación con una gran portada. Esa habitación y la portada es el punto central de salida del sol para los equinoccios en el Cusco. Y entonces vuelvan a apreciar estas fotografías. Y ahora tienen que abrir sus ojitos porque les voy a mostrar el calendario de los incas. A leer qué dice. Junio. Pues tienen julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vean dónde está el sol. Y después viene enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pues esto nos da a entender que los incas han tenido lo mejor en cuanto a astronomía, marcado después de Cusco, Sacsayhuamán, Coricancha, en Ollantaytambo y finalmente Machu Picchu, al tener la gran construcción de Ollantaytambo, que lo mostramos una y otra vez, y entonces en Ollantaytambo se pueden ver felizmente todavía las escalinatas del sol, que están perfectamente diseñadas, y ustedes no, pues, una vez más, tenemos que rebuscar las fotografías. Vean cuánto tenemos que ilustrarnos para poder dar una conferencia de paso durante nuestras excursiones. Pues para motivos de comparación, Sacsayhuamán y Ollantaytambo, donde se muestra el tamaño de una persona para mostrar la altura. ¿Y qué es lo que sobresalen aquí? Las escalinatas. Las escalinatas que llamamos de la Pachamama, las escalinatas de la vida del Queipacha y las escalinatas del universo del Janajpacha. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué han dejado los incas sus escalinatas en sus relojes solares? Pues las escalinatas, como bien dice, es el ruedo del sol, el Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, Ollantaytambo, sus piedras. Y entonces, creo que es en esta piedra donde están las escalinatas. Y aquí existen unas ménsulas. ¿Recuerdan ustedes las ménsulas que hay en Ollantaytambo? ¿Pueden ustedes creer que la sombra de esta ménsula es la que trabaja como reloj solar? Pues, esta ménsula debe trabajar con esta en forma vertical. Tenemos, creo que por acá, les voy a mostrar las fotografías. Esta ménsula debe de bajar para acá cuando es Navidad, pero cuando llega la fiesta del sol, esta debe utilizar las escalinatas de la Tierra. ¿Será posible? Sí. Pues los incas no han hecho sus trabajos de solamente de hacerlos por hacer.
Aparentemente es la misma fotografía. Ustedes ya tienen que ir viendo hacia dónde oscilan las sombras. ¿Me permite su lapicero? Esta sombra oscila verticalmente por esta de acá. Son fotografías, simplemente fotografías. Solamente hay que esperar el momento preciso para poder captarlas e ayudarnos con esto. Apréndanos porque de este lado no ven. Entonces, como una flecha, marca verticalmente a esta de aquí. Y es mediados del mes de febrero y es finales del mes de octubre. No es ni solsticio ni es equinoccio. No es ni primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno. Pero cuando llega el Inti Raymi, vean cómo baja la sombra de la misma ménsula y descansa con dirección hacia las escalinatas. Con una perfección maestra, única. Y esta es la gran fiesta del sol del Inti Raymi. Aquí. En cambio, cuando llega la Navidad, se va hacia el extremo norte. Ollantaytambo, Machu Picchu, Pisa, Ollantaytambo. ¿Cuánto más han conocido los incas? Los incas han tenido un gran conocimiento. Entonces, comencé diciéndoles que Machu Picchu se da la verticalidad de luz y sombra, y entonces no habrá sombra alguna sobre la mesa solar el Intihuatana, la Saiwa o Sucán. Esto tenemos perfectamente diseñado en mismo Machu Picchu, en la casa del rey, y antes de llegar a la mesa principal del Intihuatana, Machu Picchu. Entonces tengo algunas fotografías. Este es el gran reloj solar privado de los incas, lo que llamamos la casa del rey. A mí me enseñaron que allí ponían una antorcha en el agujero. También he escuchado durante mi época de estudiante que servía para amarrar un puma que protegía el ingreso a la casa del rey. Pues ustedes no lo creyeran. Yo empecé trabajando en la época de terrorismo, después del Pijuaga, que trabajé 15 años, hacía pura Machu Picchu. Y siempre tuve de ver hacia dónde angulan estas sombras. Estas sombras angulan perfectamente en esta esquina, pues me tocó guiar el 24 de junio y angula exactamente en la esquina donde está pulida con un pequeño arquito. Junio, y aquí se viene para diciembre. Y como tiene un agujero, entonces en algún momento la luz solar debe ingresar exactamente por ese agujero y demarcar el máximo cenit de Machu Picchu. Y la piedra de Machu Picchu tiene aproximadamente esta altura, de tal manera que cualquier hombre se puede parar debajo, y entonces el Inca es el hijo de Dios Viracocha, es el hijo del sol, porque la sombra debe ingresar sobre su cabeza, porque solamente observar el sol, que trabaja sol, luna y estrellas bajo las órdenes de Dios Viracocha, entonces nosotros tenemos que tener la verticalidad. Este es en el anillo solar antes de llegar al Intihuatana. Y la del... Pero no haberla sacado porque a veces ando cambiando fotos. Y no recuerdo. Sí. Las dos están aquí. Tienen la máxima verticalidad de luz y sombra en Machu Picchu. Entonces, me voy a trasladar imaginariamente hacia lo que nosotros llamamos la sala de los morteros, Machu Picchu. Sinceramente, lamentamos mucho lo de Hiram Bingham, que se llevó, ocultó muchos tesoros de Machu Picchu y tiene una información muy errada. Tenemos en la habitación de los morteros con 3 portadas. Y aquí están los famosos morteros.
El reloj solar de Machu Picchu. Sur, norte, tiene exactamente la misma disposición. Sur y norte. En Machu Picchu he dicho que viene la sombra de invierno y viene la sombra de verano. Pues esto funciona perfectamente como el máximo cenit de los dos solsticios de norte a sur. Entonces, ¿cómo puedo decir esto? Pues me parece que esta es la única fotografía que felizmente tuve la suerte de tomarla. Tienen que abrir vuestros ojos para ver que de mi bastón de trabajo, en la fiesta del Inti Raymi, la sombra de mi bastón, mediodía con 30 minutos, desciende exactamente sobre el otro círculo. ¿Se aprecia, no? ¿Se ve? Bastón, sombra, está exactamente en el centro del otro. Pues a veces lamentamos no llevar una cámara fotográfica. Estuve el 22 de diciembre en Machu Picchu y me olvidé en guardarropía mi cámara dentro de la mochila. Pues hubiese tenido la otra fotografía de este de acá, con la sombra, hacia el otro extremo. Entonces, ¿cuántas cosas más supieron los incas? ¿Quieren ustedes apreciar una vez más este par de fotografías? Sayhuite y el planeta. ¿Cuánto de por ciento tiene este reloj solar de Machu Picchu, original de Machu Picchu? El 100% del Intihuatana de Machu Picchu es original, lamentablemente quebrado en uno de sus ángulos. Pero entonces, ahora viene algo más que interesante, súper interesante. Si mi sombra de invierno es más larga que la de verano, cenit de mediodía, entonces el planeta, si es redondo, no está paradito, no está vertical. Entonces, la fotografía satelital nos muestra que la línea ecuatorial no es horizontal. Se puede notar, ¿no? Entonces, como tiene un declive, la basamenta del reloj solar de Machu Picchu tiene exactamente el declive del planeta en el espacio cuando los incas han trabajado con mano sin conocer la rueda, la polea ni el acero. Esta es la base de Machu Picchu. Ahí está la base de Machu Picchu, del reloj solar, que tiene exactamente el mismo nivel de angulación del planeta con la base solar de Machu Picchu. ¿Se aprecia? Perfecto. Solamente son fotografías. Pues, al hablar de esto, nosotros sabemos perfectamente que la cultura inca desciende de los aymaras, de los tiahuanacos, a las asayas. Y el que tomó esta fotografía tal vez no supo que mostraba la máxima angulación de luz y sombra del famoso solsticio de invierno, hemisferio sur de la Tierra. Entonces, para los incas, es un súper adelanto cultural el haber puesto como ciudad central del planeta Quito, porque Quito se convierte en el punto central del planeta de distribución de luz solar. Ojo, distribución de luz solar, porque de Quito para arriba comienza el verano o comienza el invierno. Ahora estamos en otoño y arriba están en primavera. ¿Qué quiero decir? Que al momento de estudiar sus relojes solares los incas podían determinar fácilmente en qué época del año cultivar y dar de comer a qué cantidad de población. Pues hay una gran diferencia de información. Unos decimos 15 millones, 20 millones, 40 millones, dicen algunos profesores especialistas. Pues usted tome los millones que quiera y vea que alimentar a 15, 20 o 30 millones no es nada fácil, sin existencia de dinero para compra-venta. Entonces los incas tenían el poder y tenían que saber cosmovisión.
Da mucho gusto que en el Coricancha hayan puesto esa pintura donde muestra la Vía Láctea y la constelación de la llama de la serpiente. Y acá se me escapó porque era la rosterina. Ya se me olvidó la memoria. Entonces, allá ya tengo la idea. ¿Podría usted ver estas dos fotografías que utilizamos de nuestro colega el Orrego? Muy simpáticas las fotografías, que demuestran perfectamente la salida del sol para el verano y para el invierno. Perfecto. Pero ¿podrían ustedes abrir vuestros ojos? El que quiera ver, que vea. ¿Cuál es la diferencia entre esta fotografía y esta fotografía? Es la intensidad de luz. Si ustedes aprecian perfectamente, esta está en penumbra y esta tiene mayor claridad. Por tanto, tenemos el reloj solar más perfecto de todo el planeta, que ninguna cultura en el mundo nos puede comparar, porque nuestro año solar comienza cuando el planeta se aleja del Sol. Por tanto, el hemisferio sur de la Tierra entra en invierno. Y entonces, cuando nosotros entramos en verano, se aclara. Esto es lo increíble. Entonces viene la pregunta para los incas. ¿Por qué del centro de la Tierra comienza el verano o comienza el invierno? Entonces, ustedes van a poder apreciar que los incas han llegado a un desarrollo cultural increíble y bien fundada la ciudad de Quito, porque solamente a partir de Quito se puede apreciar que en el Inti Raymi de Quito para abajo es invierno. Y si es invierno de Quito para abajo, es verano para arriba. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué cuando el planeta se aleja del Sol, nosotros tenemos la fiesta del Inti Raymi, pero en cambio, de Quito para arriba, es verano? Entonces el planeta expone su lado norte hacia el Sol, entonces el eje de inclinación del planeta es inclinado. Y esta mesa solar de Machu Picchu es original al 100%, de sur a norte. Ustedes pueden apreciar que este cordón que han puesto para no tocar, como marca el desnivel. Por supuesto, el cordón es horizontal. Entonces la brújula se convierte en un elemento fundamental de información turística. Pero los incas no conocieron la brújula. Los incas conocieron los 4 puntos cardinales solamente con observación. Y entonces viene la Vía Láctea. La Vía Láctea se convierte en un elemento fundamental de información al tener la constelación de la llama. Yo hasta hace algunos años, cuando hacía Salcantay, Hoxangate, Vilcabamba y hacía mis caminatas, no podía creer que había esa información sobre la llama. Y cuando estuve en el Hoxangate tuve la oportunidad de ver la constelación de la llama, con las 2 estrellas que llamamos las 2 Marías. Y el sapo, la perdiz y la serpiente. Y entonces, entre rebusca y rebusca, porque el ser guía de turistas siempre nos llama a informarnos más y más y más. Pues en algún momento dije bingo y encontré esta información, que la llama en la Vía Láctea, en el Janapacha, es más negra que la oscuridad. Y esta llama desciende hacia el mar del Pacífico, que es cierto porque la Vía Láctea se mueve en sentido contrario del movimiento del planeta. Y entonces la llama negra debe de bajar hacia el mar del Pacífico, hacia la Mamacocha, para beber las aguas del mar del Pacífico y a su vez evitar que las aguas del mar inunden a la Pachamama. Tan simpática información, ustedes pueden encontrarlo en uno y otro texto. Y entonces trataré de rebuscar algunas fotografías para ayudarme, porque a veces se nos escapan muchos temas. Desde luego que ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes deseen. Relojes solares en Cusco, citado por el ingeniero Palomino, que presentó su trabajo para la municipalidad de Cusco. Este reloj solar es el más preciso y perfecto que está en Sacsayhuamán.
¿Ustedes podrían decirme dónde está esta hermosa? Sacsayhuamán. Tiene la serpiente. Tiene los 3 pisos de los 3 mundos. Y es el reloj solar más preciso de Sacsayhuamán. Un break, por favor. El Sacsayhuamán está detrás del rodeo. Es muy importante que nosotros conozcamos in situ para poder hablar a nuestros visitantes. Porque en el interior de estas 2 mesas superiores que están iluminadas, existen 2 cuadrículas que no se aprecian en la fotografía. En la parte interior, aquí existe un cuadrado y aquí existe otro, que es menor. Pues, personalmente he podido comprobar que la diagonal de este cuadrado es exactamente igual al lado de este cuadrado. Sí, pueden verlo, está fácil. Detrás de los rodaderos caminan 10 metros y ahí está el puesto, antes de las excavaciones. Y este es mayor porque la sombra desciende aquí, cuando es invierno, hacia el sur, hacia allá. La serpiente tiene exactamente el norte hacia el sur. Y cuando el sol oscila hacia este extremo, la sombra oscila de aquí y es más pequeña. Increíble. Y se mueve exactamente de 6 meses a 6 meses. Por tanto, acá tiene los mundos principales. El año solar de los incas, el 21 de junio como todos los vecinos. Y el 21 de junio tiene la máxima angulación de luz y sombra, que por flojo no he ido a tomar estas fotografías. Pero ustedes pueden ver que esta cara está en oscuridad. Ya comienza el otoño hacia el invierno. En cambio, esta cara está iluminada. Pues si tienen el sol hacia este lado, entonces esta va a entrar en oscuridad y esta se va a iluminar. ¡Qué increíble! Está en Sacsayhuamán y tienen la maqueta del mundo, lo que nosotros le llamamos a la roca cansada, la gran piedra que está dentro de un gran templo. Suban la piedra al 100%, desde la mitad, y está todo grabadito con escalinatas, altares, toda la piedra. No así en la parte baja, pues es aún más interesante que Sayhuite, porque todo esto debió tener ofrendas en oro. Todo lo que es el sol, todo lo que es Huiracocha siempre fue en oro. Y tenemos el gran altar de los incas. El Inca Jinquina. No es como los españoles nos hacen llegar esa información del Cursilio Jinquina. Es degradante, es el Inca Jinquina. ¿Ustedes han contado cuántas escalinatas tiene el trono del Inca? Pues es mucho más que interesante esto del trono del Inca. Yo no podía creerlo cuando estuve allí, porque a veces viene por coincidencias. Los turistas te preguntan, ¿y por qué tantas escalinatas? ¿Y cuántas hay? Y yo no podía creer que acá tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y tiene la central, y hacia este lado tiene solamente 3. Aquí está el calendario de los incas. Garcilaso de la Vega, que muchos tildamos de un gran mentiroso, es el sabio que hace la traducción, escribe tantos libros y dice que el año solar de los incas se dividiría en quillas y cada quilla tiene 20 días. Pues tenemos 9 escalinatas y cada una representa una quilla. El sol oscila exactamente en el mismo sentido y el sol descansa para el Inti Raymi en el norte.
y entonces está sobre sus mesas solares. Entonces, cada vez que el sol va a comenzar a regresar, tendremos 20 días, un Raimi o una quilla y tendremos otra fiesta. Tenemos los 180 días y el sol se detiene en el norte y tenemos el Inti Raymi que tiene 5 días. Por tanto, ustedes tienen aquí 180 días de bajada, 180 días de subida, 360, más la fiesta del sol del 21 al 25, tienen los 365 días del año perfectamente. Y entonces el hijo, el Inca, es el hijo del sol, y en honor a su dios Viracocha, solamente tendría que estar en este lugar, y todo su séquito, el Huillajuma, los Tarpuntas, los Amautas, los Inchis, todos vestidos en oro, alrededor, y aquí tienen los 3 mundos. Tienen el Hanajpacha, el Keipacha y el Ukupacha. Y esto se repite innumerables veces en Machu Picchu. Si ustedes divisan el templo principal de Machu Picchu, que antes era el Intihuatana, tiene 2 piedras fundamentales a la derecha y a la izquierda. La parte exterior tienen las líneas perfectamente talladas y ensambladas, más en el interior tienen los 3 desniveles. Veamos, ambas piedras tienen los 3 desniveles. En lo que llamamos la sacristía de Machu Picchu, donde está algo así como una tiana, un asiento con sus acueductos, las 2 piedras externas hacia el oeste también tienen los 3 desniveles. Como se han dado cuenta que yo no puedo ser un buen dibujante, ¿qué será esto para ustedes? ¿Me salió o no me salió? No sé. La piedra de los 12 ángulos. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta línea está similar a la otra. Es un altar a los 3 mundos. Es al altar al Hanajpacha, al Keipacha y al Ukupacha. La piedra de los 12 ángulos. Entonces, ¿cuántas cosas más nos queda por tratar de entender de estos famosos incas? Los incas han hecho el trabajo más increíble a nivel mundial. Yo puedo entender perfectamente el porqué de esta gran guerra civil. Aquí tienen la piedra de los 12 ángulos. Y sus 3 escalinatos superiores, trato de mostrar con una alineación artificial las 2 líneas y tiene para los 3 mundos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un grupo humano tan selecto pudo sucumbir ante la conquista española o la invasión o como queramos llamarle? Porque los incas se mataron a sí mismos. Los españoles jamás nos conquistaron, porque los españoles vinieron aquí por oro y plata y sabían que había la mayor cantidad de tesoros en el Cusco. ¿Puede alguien decirme qué cantidad de tesoros había en el Cusco? Es increíble. No toda conquista contrae la parte negativa, también tiene parte positiva. Saliéndome un poco del tema, ¿cuántos no mostramos la Catedral del Cusco? 100% proveniente de España, ordenanzas del rey Carlos V de España. ¿Y cuántos kilos de oro y plata contiene la Catedral del Cusco? Esto me ha enseñado el profesor Escobar. Tiene un promedio de 20.000 kilos de oro y plata. ¿Se imaginan lo que es decir a los turistas 20.000 kilos de oro y plata? Entonces, ¿cuánto había en el imperio cuando la ciudad principal capital de España fue construido con el tesoro del Cusco, la ciudad de Madrid? ¿Y cuántas iglesias coloniales tenemos durante el siglo XV, XVI y XVII a través de la cordillera de los Andes desde el norte hasta el sur? No estoy queriendo hablar sobre los españoles, estoy queriendo hablar sobre la cantidad de tesoros que existían. Porque cuando supuestamente un 80% de los tesoros del Cusco, del Coricancha, fueron enviados a España, restaba un 20%. Con el 20% de los tesoros restantes se han construido más de 3.400 iglesias coloniales. Dignos de mostrar en el Cusco, Andahuaylillas, Chinchero. Y entonces imaginan cuánto se debe gastar para 3.400 iglesias coloniales que contienen oro y plata. Nuestra famosa
carroza de plata de la catedral que sale con un promedio de 5.000 kilos de plata. Es increíble. O un altar mayor que no es de la época de los españoles, es del año 1790 al 94 que fue terminado el altar mayor de la catedral y contiene 1.250 kilos de plata maciza. Es increíble. Entonces estamos hablando de uno de los imperios más importantes del planeta, que han desarrollado no solamente la agricultura, la arquitectura, el transporte, la construcción, la solidez, sus caminos incas, sus puentes colgantes, su vestimenta, su decoración, su forma de vida y entonces su organización social y el poder gobernar a todo esto bajo ese poder que le da Viracocha por intermedio del sol para interpretar las máximas angulaciones de luz y sombra y poder decidir el destino de un planeta, no el destino de un imperio, el destino de un planeta. Increíblemente, los incas nos han legado todo esto y entonces cuando tenemos algo que se festeja dentro del territorio de los incas, a veces agradecemos a autoridades y nadie se digna en decir, gracias a los incas tenemos esto. Espero que les haya gustado esta pequeña disertación, para mí es un placer. Muchas gracias. Bueno, licenciado, a nombre del Consejo Directivo queremos darle las gracias por esta brillante exposición y pasaríamos a la fase de preguntas, por favor. Como punto de partida usted toma el solsticio de invierno o de verano como un punto de partida. Solsticio de invierno. Año solar de los incas comienza el 21 de junio, que está perfectamente detallado en otra fotografía del colega de Oriental, que todos debemos mostrarlo, y yo le denomino como el centro solar, porque en Ollantaytambo está perfectamente delineada este par de fotografías con esta habitación que fue hecha exclusivamente para el año nuevo de los incas, porque la primera portada, muy interesante la pregunta, y todas las preguntas son demasiado interesantes porque siempre encontré algo más. La portada externa principal es simple como se puede apreciar, pero cuando ustedes ingresan en esta habitación nos damos que en el interior tiene doble jamba, en el interior, porque esa puerta ni siquiera es para el inca, esa puerta es para el sol, porque tiene doble jamba hacia la salida del sol del Pincuyuna, no así el ingreso del inca. Y la segunda también es simple en el lado interior, pero en el exterior tiene hermosos nichos, porque es para el sol y el universo, Dios Viracocha, en Janapacha, el Tercimuyu, que es el Dios que gobierna todo. Y entonces, en esta habitación, esta es la fotografía que me encanta mostrar para el inicio del año del sol, porque la piedra no es original, ha sido traída, por tanto el acueducto es artificial, y el sol da sus primeros rayos sobre el acueducto, y entonces es el 21 de junio, y el punto de partida entonces para nosotros será junio. Si el punto de partida es invierno, el solsticio de invierno, la fiesta del Inti Raymi para los incas será como punto de partida del invierno. Pero usted ha mencionado la fiesta del Inti Raymi como el solsticio de verano. Tal vez me he equivocado, es el solsticio de invierno para el hemisferio sur de la Tierra, no así para el norte. Entonces, es por el eje de angulación del planeta en el espacio. Cuando el planeta se aleja del Sol y entra en el perihelio, el hemisferio sur entra en penumbra. Por tanto, si los rayos del Sol iluminan más el hemisferio norte, es más alargada nuestra sombra en el hemisferio sur, y eso está delineado en los intihuatanes. Entonces la fiesta del Inti Raymi sería en el solsticio de invierno. Es en invierno definitivamente. Entonces fue cambiada por la colonia a 21 de junio, que sería en el hemisferio norte, que hoy en día celebramos. Es debido al máximo acercamiento y alejamiento del planeta en el espacio. Pues, ¿cuál es el que pinta mejor? El azul. Esto es más que increíble, pues vamos a tocar un poquito la astronomía moderna. En la astronomía moderna, este es el circuito ovalado que recorre nuestro planeta en el espacio. Yo antes erróneamente pensaba que el Sol estaba en el centro. Pues esto me ha corregido un astrónomo. El Sol está aquí.
Y el planeta, en sus 4 puntos fundamentales, está aquí. Y al mismo tiempo tenemos el Intihuatana de Machu Picchu, que es el más importante. El eje de angulación del planeta en el espacio no varía, siempre es el mismo. Entonces, como podrán ver, cuando el planeta se acerca al Sol, el hemisferio sur, Cusco está acá, se expone hacia el Sol. Cuando nosotros estamos en invierno, el Cusco está acá y se esconde del Sol. Entonces la sombra es más larga, en este caso será el sur hacia este lado, y será el 21 de junio el solsticio de invierno. En cambio, como Cusco no está tan hacia el sur, está cerca de la línea ecuatorial, entonces la angulación de luz y sombra es corta, hacia el norte. Este fenómeno de luz y sombra no puede comentar ningún egiptólogo, porque Egipto se encuentra sobre el trópico de Cáncer, por tanto al mediodía nunca la luz en las pirámides da hacia el sur, nunca, da hacia el norte cortito o da muy largo en su invierno. En cambio en el Cusco da hacia el norte, hacia el sur, y entonces los incas dijeron que el Cusco era el ombligo del mundo, pero sabemos que es el ombligo geográfico, el Puputi, el centro del mundo. Entonces, esto es junio, el mes 6. Esto es diciembre, el mes 12. Y entonces 6, ustedes tienen aquí el 9 y aquí tienen el mes 3. Esto es más que interesante, porque los rayos del sol dan sobre el norte. Increíblemente los incas sabían que a partir de la línea ecuatorial el norte entraba en verano, cuando el planeta se alejaba del sol y nosotros festejábamos el Inti Raymi. Y en el medio año, cuando nosotros entramos en el solsticio de verano, entonces nosotros estamos en calor y es la época de plantaciones, noviembre, de maduración y recolección. Pero entonces aquí hay un gran problema. Es el mes 6, este sería el mes 7, este sería el mes 8 y el 9. Ustedes han visto que es más corto del 9 al 10, al 11 y al 12. ¿Podrían ustedes decirme, por favor, si esta distancia representa 3 meses y esta distancia también representa 3 meses? ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar en este momento? Si no es la famosa constelación de la Cruz del Sur. Qué increíble. Pues ustedes tendrán que medir personalmente en Machu Picchu sobre esta constelación, al 100% original en Machu Picchu. Esta mesa tiene 2 caras laterales. Pues debe ser 1 metro o llévese un bastón, y van a ver que esta distancia de este a oeste es exactamente esta distancia hacia este extremo, y de igual manera se repite la misma distancia desde sus ángulos interiores, perfectamente. Entonces, en mi opinión personal, la Cruz del Sur, o Chacana, es el paso de la gran serpiente en el universo. La serpiente comienza a ascender y llega a la época inicial de lluvias, septiembre, llega a su máximo punto el medio año de los incas, el Inti Raymi, terminan las lluvias, marzo comienza el otoño y regresa aquí. ¿Cómo se llama el punto de partida y de reencuentro si no es este famoso nombre del Tupac Amaru? Tupac, encuentro, Amaru, serpiente. El gran encuentro de la serpiente, la Cruz del Sur. Increíblemente, esto está perfectamente diseñado en el reloj solar, porque es el mes 6 y es el mes 12. Y entonces, en el Cusco, ¿en qué momento será el equinoccio? ¡Qué difícil! Porque cuando la luz solar de Cusco está vertical, no es ni solsticio ni es equinoccio.
La luz solar deberá estar en el medio. Entonces, esta luz solar es muy difícil de interpretar en el Cusco para los equinoccios, porque tendríamos que utilizar los grados, minutos y segundos que ninguna cultura antigua en el mundo ha utilizado. Pero felizmente, como los incas han entendido que en el centro de la Tierra, el 23 de septiembre y 22 de marzo, la luz solar da directamente vertical de cabeza a los pies, y como el Cusco está a 3 de grados 32 minutos bajo la línea ecuatorial, entonces la angulación de sombra es un tanto inclinada, y esta es una de las fotografías más importantes a resaltar en una excursión del Antitano. Pues aquí está demarcado de una manera maestra el equinoccio vernal y otoñal al tener la angulación de luz y sombra de ménsula a ménsula. No es vertical, tiene una angulación, para lo cual tendríamos que medir los grados, minutos y segundos. Por tanto, la ciudad de Cusco tuvo el honor de festejar los dos solsticios, el Inti Raymi y el Capac Inti Raymi, más no los equinoccios. Pero en la ciudad de Quito tenemos el honor de festejar las 4 fiestas mundiales, los 2 solsticios y los 2 equinoccios. Pues como podrán ver, Quito se convirtió en una ciudad muy importante. Gran error de Huayna Cápac Inca, que nombra a Atahualpa como jefe supremo del ejército. No lo nombra Inca, el Inca era Huáscar, y Atahualpa era un gran ambicioso, pues fue preparado para la guerra. Ustedes saben que Huáscar murió con un gran pedrón ahogado en algún río en el centro del Perú. ¿Se imaginan quién fue Atahualpa? Atahualpa fue el genocida, fue el Hitler del periodo de los incas, porque exterminó a la población andina. ¿Cuántos millones de pobladores incas fueron exterminados bajo las fuerzas del ejército de Atahualpa? Y entonces cuando escuchaban el nombre Atahualpa, la gente tenía que escapar. ¿Se imaginan la ciudad del Cusco? En Cusco nadie quería escuchar a Atahualpa. Y entonces los españoles saben que en Cusco hay tesoros. ¿A quién tienen que eliminar? Tienen que eliminarlo a Atahualpa. Eliminándolo a Atahualpa, pues ellos van a tener la retribución de la ciudad del Cusco, que les va a decir muchísimas gracias. Ahora el Cusco puede respirar tranquilamente, porque ya no existe Atahualpa. Y entonces tampoco hay un Inca en el Cusco. ¿Y qué debo hacer como conquistador y ambicioso de oro y plata? Debo nombrar a otro Inca para tener en paz. Y nombra a Manco Inca, un joven que jamás pensó que llegaría al trono, porque él en la sucesión del trono debió estar en el número 200 o más, pero él fue nombrado. Y entonces este hombre, en agradecimiento, sabiendo ser rey Inca, dirá: pues estos hombres, gracias a estos hombres soy un Inca, pues que se lleven todo el oro y plata, pensando que ellos se irían. Nunca pensó que se quedarían, y comenzaría pues ese exterminio terrible del imperio de la ciudad del Cusco. ¿Alguna otra? Usted mencionó a la Pucontiki, Huiracocha, Pachayacachi. No he mencionado a Pucontiki porque no tengo la información suficiente sobre esto. Así que en ningún momento Huiracocha mencionó. he mencionado a Huiracocha, Taximuyu, Pachayachachi. Sí, pues. Una pregunta. Según muchas crónicas, la deidad principal de los incas ha sido el sol. Esto del Huiracocha vino 70 años después de la conquista. Sobre todo por un dibujo que hay en el Coricancha. Este dibujo que es conocido de 1613, donde está como deidad principal el Huiracocha. Pero muchas crónicas está que la deidad principal de los incas ha sido el sol. Es correcto pensar de esta manera, porque todos los relojes solares de los incas están definitivamente orientados hacia el sol. Pero entonces aquí cabe hacer este comentario. Si el sol es la deidad principal dentro de la religión inca, dentro de la cosmovisión, ¿cómo es posible entender que el sol, siendo Dios principal, da vueltas y vueltas alrededor de la tierra, y siendo Dios nunca decide descansar un momento? Entonces, dentro de la forma de pensar de los incas, hay un ente superior que ordena al sol, a la luna y a las estrellas a trabajar en el Janajpacha para beneficio de sus pobladores en la Pachamama. Es por eso que el nombre de Huiracocha está escrito en muchas crónicas como Huiracocha, Taximuyo, Pachayachachi y algo más. Huiracocha es la grasa del mar,
que adopta por nombre el octavo emperador, el padre de Pachacute Inca, que vivió en Chitapampa. Entonces, Inca Rípac tuvo el sueño con Huiracocha. Entonces, esto que citamos después de la conquista, 70 años después de la conquista, lo encontramos en el momento central de la vivencia de los incas, con Huiracocha Inca el octavo. Y entonces, Huiracocha debió de existir como tal, porque los incas no podían aceptar que, siendo el sol el dios tutelar principal, trabaje todos los días. Porque bajo esta concepción de la tierra madre, la Pachamama, geocéntrica, donde el sol, la luna y las estrellas van alrededor de la tierra, no es posible encontrar un gran reloj solar que no he fotografiado, que sí tengo las fotos pero no lo he traído aquí, que está en el Templo de las Estrellas en el Coricancha. Pues todos saben, usted puede continuar con el tema, que cada vez se hace más extenso, como de costumbre. Tenemos en el Coricancha las dos portadas del Templo de las Estrellas y la ventana ceremonial. Lo hago un poco más grande para que sea más entendido. Pues todos sabemos que tiene muchos agujeros y tiene unos desniveles donde se enclavaban las placas de oro, pero tiene un vacío, no recuerdo si es de esta forma o algo parecido, que es original. Y todos entendemos que esta ventana está orientada exactamente hacia el este. Por tanto, en la ciudad del Cusco tenemos la montaña sagrada, que es el Pachatuzán. Al tener el Pachatuzán como montaña sagrada, entendemos que en el Pachatuzán la salida del sol de invierno es en junio, y entonces, igual que en el Pincuyuna, la salida del sol se va hasta el gran nevado, que es el Ausangate. Si ustedes tienen estas dos máximas salidas de luz solar, ortosolar, entonces esta ventana es un reloj solar, porque en el interior tiene un espacio suficiente para poder recepcionar los rayos del sol, y entonces al atravesar esta ventana ceremonial marca una gran línea de salida del sol, de invierno, de verano, y entonces el Inca no tenía la necesidad de subir montaña tras montaña para apreciar estos fenómenos, pues era un rey. Él vivía en el Coricancha, entonces dentro del Coricancha tenía su reloj solar privado. No sé si me he salido del tema, pero también hay tantos temas que se nos escapan. Ustedes saben que cuando uno guía, no siempre repite lo mismo. Uno no lo puede creer. Uno sale a guiar 10 veces, 100 veces, y cada guiada es diferente. Unas veces de acuerdo al turista, da las preguntas, o al momento que uno esté, si uno está bien, está mal, o renegó, tuvo un día terrible, ¿no? Entonces, vean cuántos temas hay por abordar. Muchísimos. ¿A ustedes nunca les han preguntado, por ejemplo, por qué no se cae la cabeza? Porque tenemos unos huesos que sostienen el cuello. ¿Cómo se llaman esos huesitos? Esto me ha hecho un doctor en medicina. ¿Sabe? ¿Alguien recuerda cómo se llaman esos huesitos del cuello? Son las cervicales. ¿Y cuántas cervicales usted tiene en el cuello? No tenemos idea. Pero eso no quiero decir que sepamos de todo. Tenemos 7 cervicales. Ese es el guía, porque el guía tiene que estar informado de todos los temas posibles que existen de conocimiento en la humanidad. Porque unas veces nos harán de medicina, de arquitectura, de ingeniería. ¿Cuántas veces no nos han preguntado sobre la formación de la cordillera de los Andes? ¿Ustedes saben realmente cómo se ha formado la cordillera de los Andes? Perdónenme que no sabe este tema. La cordillera de los Andes, esto he escuchado en un simposio de geología, que es demasiado interesante, sobre la geomorfología de la cordillera de los Andes. El planeta, y tiene un núcleo. ¿Cómo se llama el núcleo? Es el NIFE. ¿Ustedes saben qué significa el NIFE? Es el níquel y el fierro que eternamente dentro del núcleo de la Tierra. Entonces existía la Pangea, existía Norteamérica, existía Europa, Asia, existía África, mas no existía América del Sur. Para que pueda salir el agua de un calentador que hierve el agua, para que salga el vapor, necesitamos unos pequeños agujeros.
para que pueda salir el vapor del centro de la Tierra, necesitamos los volcanes. Vale decir, va a haber erupciones. ¿Cuántos volcanes tenemos en América del Sur? Propiamente dicho en el Perú. En el Cusco no tengo conocimiento de tener algún volcán activo. Reventó el centro de la Tierra y no botó un volcán, ni 10 volcanes, ni 1000 volcanes. Rompió como la yema de un huevo y botó millones de toneladas cúbicas de magma, que es la roca granítica, de tal manera que empuja el subsuelo de lo que llamaríamos en América del Sur actual, empuja el subsuelo y tenemos las dos placas continentales, que esta se llama la brasilera y esta se llama la de Nazca. Y entonces, como América del Sur contiene montañas de montañas de montañas de montañas en todas partes en un inicio, esta placa tectónica es más fuerte que la de Nazca y ha empujado y ha hecho que se repliegue la magma solamente en esta zona, y es la cordillera de los Andes. Mas no existe esta cordillera en este lado. Entonces la cordillera de los Andes tiene una formación de valles y altiplanos. ¿Cómo se llama este tipo de formación, que es de montaña? ¿Cómo se llama este tipo de formación, que es de valle? ¿Y cómo se llama este tipo de formación de altiplanos? ¿Tienen ustedes un nombre? Este es un anticlinal, este es un sinclinal y este es un monoclinal. Pues cada vez que asistimos a algo o tratamos de entender algo, tenemos que tratar de retener, porque tenemos tantas preguntas, unas veces hasta indiscretas. ¿Cuántas veces no me han pedido que les consiga o algo de eso, o les consigo una amiga de compañía? Pues nuestra ética no nos permite esto. O alguna vez me preguntaron, ¿cuánto pesa el Huayna Picchu? Pues es una pregunta terrible, ¿no? Entonces se me ocurrió decir, tal vez unas 10 millones de toneladas. Pues el turista me dijo, yo he pensado lo mismo. Se imagina, me ha hecho una tal pregunta que ni él mismo sabe cuánto puede ser. O cuánto pesan las piedras de Sacsayhuamán, cuánto pesan las de Ollantaytambo. Y entonces un geólogo me enseñó a cubicar. Por ejemplo, la piedra que está en lo que llamamos el Templo de la Luna, el Templo del Sol en Ollantaytambo, en de la Luna hay una piedra inmensa que tiene una parte sobresaliente. A manera de ver de este geólogo, no sobrepasa las 70 toneladas. Tiene un promedio de 65, 67 toneladas para él. Pero a veces nosotros decimos pues 80 toneladas, 90 toneladas, 100 toneladas, la de Sacsayhuamán. Entonces entramos en la diversidad de rocas. Es tan fácil aquí entender por nuestro trabajo la diferencia de rocas. Geología. La geología nace desde la formación de la cordillera de los Andes y las variedades de piedras que tenemos. Tenemos una escala de Mohs que es importante para el desarrollo de nuestro trabajo. ¿Podría alguien decirme cuál es la dureza en la escala de Mohs que va de 1 a 10, la piedra de Machu Picchu y la piedra de Sacsayhuamán? Pues nosotros decimos la roca caliza, que es una sedimentaria del mar del Pacífico. ¿Pueden ustedes creer que la roca de Sacsayhuamán dureza tiene apenas 1.4 y la de Machu Picchu tiene 7.6? ¡Qué increíble! Entonces, es fácil explicar en Sacsayhuamán el cómo han trabajado las líneas de unión para el ensamblamiento, los ángulos antisísmicos. Pero en una roca de Machu Picchu o en una roca de Ollantaytambo no es fácil explicar. ¿Alguien podría decirme, en el Templo del Sol de Ollantaytambo tenemos un espacio minúsculo en lo que es el Templo del Sol, visto de arriba abajo, la montaña es de esta forma. Y aquí está el Templo del Sol, con sus piedras principales. Aquí está lo que le llamamos el Templo de la Luna, con una gran roca que les estoy haciendo mención que tiene una parte externa. Díganme ustedes, damas y caballeros, como cuando trabajamos, ¿no? ¿Cuántas personas ustedes creen que puede albergar este pequeño espacio? Y este es el único espacio vacío que le llamamos algunos como el balcón solar. No entran más de 200 ni 300 personas. ¿Ustedes saben cuántas personas debe jalar
una roca de Ollantaytambo que supera las 70 toneladas, estamos hablando de fuerza humana. Ya me he salido completamente del tema. Y entonces, aquí hay una fotografía interesante sobre transporte. Si no han tenido rueda, ni acero, ni polea, es la fuerza humana la que debe desarrollar el proceso de transporte. ¿Cuántas personas será necesario para trasladar una piedra de Sacsayhuamán que supera las 80 toneladas? No podemos hablar ni de 1000 ni de 5000. Mínimo necesitamos unas 10.000 personas, porque estas rocas deben de ser amarradas cuando están echadas con las cuerdas que soportaban los puentes colgantes, y tiene que haber amarras especiales, y entonces de cada roca tiene que salir, de cada amarra tienen que salir por lo menos 10 a 15 líneas, y en cada línea ustedes tienen que utilizar por lo menos un promedio de 1000 esclavos. Para poder jalar una roca se necesita un promedio de 7000 a 12000 esclavos. ¿Cuál es el nombre de esclavo en quechua? Yanacona. Los yanaconas son los que han construido Sacsayhuamán, Machu Picchu, Ollantaytambo, cualquier centro religioso de los incas. Entonces, si necesitamos para transportar una piedra un promedio de 7000 a 12000 esclavos, y aquí no entran más de 300 personas, ¿cómo han movido las piedras de Ollantaytambo? Si no tiene espacio para fuerza humana. Y las piedras de Ollantaytambo sabemos muy bien que no pertenece a lo que está Ollantaytambo propiamente dicho, porque tenemos otro tipo de piedra en Ollantaytambo que se llaman las ignimbritas, que es una roca de fácil exfoliación. Y la roca granítica rosada, el pórfido, viene de la montaña que está al frente del Cachicata. Entonces, ¿cómo es posible entender que hayan podido transportar semejantes piedras por Ollantaytambo desde el Cachicata? Porque existen. Cuando vamos a entrar a Machu Picchu, vemos en el piso, hacia el Templo del Sol, que hay unas rocas inmensas que le llamamos las seicuscas. Entonces, ¿cómo las han descendido? No es fácil explicar que una vez rota la montaña del Cachicata, se van a empujar semejantes rocas hacia el valle, porque una vez que sean empujadas se van a romper por el mismo peso y la gravedad de la tierra. Entonces hay que amarrar esas rocas y descenderlas lentamente, que podemos entender que es fácil el descenderlas porque nos va a ayudar la gravedad. Y atravesar el río y empujarlas hacia el Templo del Sol es muy difícil. Si ustedes recordarán, muchos turistas nos dicen que no es trabajo de hombres, es de extraterrestres, porque no es fácil el explicar. Y si ustedes, al momento de que están guiando Ollantaytambo, tocan el borde inferior de esta roca, que por la misma erosión y el intemperismo se ha disgregado la parte externa y deja al descubierto la parte inferior de la roca. Pasen la mano, ponga su mano y muéstrenles a los turistas que el borde de unión interno es al 100% original, y el borde de unión es más perfecto y más liso que esto, más perfecto y más liso que el vidrio. Entonces, al no tener acero o cortadores especiales de piedra, y hablamos solamente sobre martillos de piedra, entonces al momento de trabajar semejantes líneas de unión que superan los 4, 5, 6 metros de largo, al momento de trabajar con el martillo de piedra, se va a disgregar en algún momento este ángulo. ¿Y cómo han mantenido esas líneas de unión tan perfectas y horizontales? Entonces, el mundo del turismo es uno de los más completos. Como dijo el Chaña, que en paz descansa, el Nino Cazú, el turismo utiliza todas las ciencias habidas y por haber, porque te preguntan de biología, geología, astronomía, cosmovisión, te preguntan de antropología, de todas las ciencias habidas. Pues les decía sobre esto de las cervicales, y esto me trae un grato recuerdo. Pues yo sabía que tenemos 7 cervicales, y un turista me dijo, hay uno que tiene el doble. ¿Ustedes pueden decirme qué forma de vida tiene 14 cervicales? Pues vean, no solamente es guiar, hay tantos temas al que podemos entrar. Por supuesto, decir no sé no es pecado. Es un ave que puede dar la vuelta 360 grados y ver al otro lado y dar la
vuelta la cabeza y mirar en 360 grados al otro lado. Unos lo venden como el ave de la suerte, otros le decimos que es de mal agüero y es nocturno. Increíble. Entonces, ¿cuánto más debemos de prepararnos en todos los aspectos? Si habría alguna otra inquietud. Colega, lo que quería preguntar en Sacsayhuamán, en el calendario que nos dijo es medio año solamente se observa, ¿no? Es de ida y de regreso, porque La luz solamente va a dar en... tenemos otro ejemplo que es muy interesante. No es tocado por muchos colegas. Como hablamos de medio año, siempre haciendo Machu Picchu, o más fácil pues con esto de las fotografías. Es un año solar completo. Del 21 de junio, el sol demora medio año hasta irse al otro lado, que es el 22 de diciembre, y regresa en medio año y completa el año solar, que es el ruedo del sol. Entonces, una vez más, ustedes tendrían que ver esto, que aquí es el 21 de junio y aquí es el 22 de diciembre. El sol se traslada exactamente en 6 meses y regresa también en 6 meses. O si no, volvemos a ver otra vez, esta fotografía se me pasó. Chucuito, lo que llaman el templo de los penes, que es una construcción muy parecida a Ollantaytambo en miniatura, y las sombras. Entonces, como las sombras y como deidad principal dentro de la cosmovisión del sol, supeditada bajo las órdenes de Huiracocha, Tercimillo, Pachayachachi, pues esta también se me pasó. Les he mostrado estas dos fotografías. Esta es la fotografía de Machu Picchu sin luz. Esta fotografía no la tengo, también se repite en la portada de Piquillarta. En la portada, hay 2 portadas en Piquillarta. Entonces, yendo hacia el este, para decir de salida del Cusco, la de la derecha en la parte superior tiene una gran ménsula y en el piso tiene como una mesa. Y la luz solar descansa sobre la mesa. Cuando hagan Piquillarta, pueden verlo. No es tan simpático ver estas fotografías, una vez más. Qué lindas, ¿no? Pues deben de andar con una camarita pues, para hacer fotografías, porque ustedes pueden apreciar estos fenómenos en cualquier momento del año. Yo no supe si llorar, reír, para hacer esta fotografía. No podía creerlo. Esta fotografía la tenía hace mucho tiempo. Esta fotografía recién la he captado el año pasado. Vean la gran diferencia marcada en su reloj solar en el interior del Coricancha, que es una belleza. Entonces, yo puedo apreciar que con interés se escucha esta pequeña exposición. Entonces ustedes pueden ver el interés que le ponen nuestros turistas. Es lamentable. Nosotros tenemos aquí todos los elementos para poder dar este tipo de charlas. Increíblemente en nuestra sociedad no se escucha esto. Si no, díganme si alguna vez nos han enseñado sobre la máxima angulación de luz y sombra. Ni lo tocan. Qué bonito, ¿no? Bueno, queridos amigos, para mí ha sido un gusto, un placer y un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias.